Hola, mi nombre es Manuela Pérez. En este capítulo vamos a hablar sobre mi punto de quiebre, por qué ha sido importante para mí hacer terapia, en qué momento de mi vida empecé terapia, quién me impulsó o qué me impulsó a hacerla y cómo todo este proceso ha transformado mi vida y se ha convertido en una parte indispensable para mí. Bienvenido a este capítulo. Hola, hola, bienvenido a otro episodio de mi podcast Vulnerablemente. Estoy estrenando micrófono. Eso me tiene demasiado feliz. Cada vez me siento como más profesional. El episodio de hoy es lindo porque vengo a complementar un poquito el tema del episodio pasado que fue con Juanis, mi psicóloga. Ese episodio me llenó de mucha felicidad porque mucha gente me dijo que era su episodio favorito, que le había encantado y eso se siente súper lindo porque es como ver que a ustedes también les está gustando mi trabajo y este proyecto que lleva como tanto esfuerzo. Entonces aquí vamos a chismosear un poquito sobre por qué empecé en terapia, cómo me di cuenta que había tocado fondo y bueno, un chismecito rapidito. Antes que todo, voy a servir mi té y ustedes pueden coger agüita, vinito, lo que quieran. Yo a esta hora ya necesito este. Aquí ya está de noche. Bueno, aquí es porque a esta hora, el día de hoy, está muy tarde ya. Bueno, les cuento. Cuando yo me vine para Estados Unidos, que empecé a vivir con Felipe, ya después de llevar un año larguito viviendo con Felipe, tuvimos una crisis. Yo estaba pasando, ya llevaba como un muy buen tiempo pasando por una crisis como interna, pero cuando tú llevas tanto tiempo en crisis, como que para ti eso se te vuelve normal, entonces no te das cuenta de la situación en la que estás, pues es muy difícil darse cuenta. Y bueno, llegó ese momento con Felipe, tuvimos una discusión súper fuerte y fue como, ya, hasta aquí llegamos, no damos para más, en fin. Y en esa discusión, él, él no me lo dice así textualmente como yo se los voy a decir y como lo dije en el episodio pasado, pero sí fue algo así, fue como, vos ya estás en el fondo y yo llevo todo este tiempo intentando sacarte del fondo y vos lo que haces es luchar y luchar y lo único que estás haciendo es hundiéndome a mí también. Entonces, la enseñanza de todo esto y como él me dijo las cosas que fueron en otras palabras, fue como, si tú estás en el fondo, yo intento ayudarte, pero no me puedo hundir con vos. Y eso es totalmente cierto. Y creemos que cuando alguien actúa así con nosotros, y más alguien que amamos, tendemos a creer que es un egoísta, que no nos ama, que un montón de cosas, y no es cierto. No hay acto de amor más puro para mí que ayudar al otro a darse cuenta de dónde está. En mi caso, en ese momento, era un fondo, no con alcoholismo, no con nada así grave, pero sí un fondo en cuanto a mi actitud, en cuanto a mi forma de ver la vida. Yo a todo le veía problema, yo vivía mal genio. No, era horrible, peleábamos demasiado, peleaba mucho con Felipe, peleaba mucho con mi mamá, peleaba mucho con mi entorno. Y yo he sido de muy pocas amigas, pero con las pocas amigas que lograba conseguir acá en Estados Unidos tenía problemas y por mucho tiempo siempre dije, es culpa de los demás, es culpa de los demás, es culpa de los demás.
hasta ese día que fue un antes y un después para mí. Y yo le agradezco mucho a la vida y a Felipe por esa discusión y o sea, por ayudarme a darme cuenta, por abrirme los ojos, por ser tan fuerte conmigo desde el amor, porque él siempre lo hizo desde el amor. Recuerdo que una de las cosas que él me dijo que me dolió en ese momento en el alma, yo no podía creer que él me estuviera diciendo eso, fue como, es que vos, como todo en la vida, has empezado con 1000 psicólogos y siempre dejas el proceso tirado. Y a mí eso me dolió, porque yo decía, sí, es que no he encontrado el psicólogo con el que yo conecte, y un montón de excusas, pero que a la vez era verdad. Yo, Manuela Pérez, creo que un psicólogo, pues a la hora de uno escoger un psicólogo o empezar un proceso con un psicólogo, uno tiene que tener como un clic, que haya una energía buena, que uno se sienta bien, porque si no, no va a funcionar el proceso. Primero, no vas a conectar con la persona, entonces no te vas a abrir, no te vas a mostrar vulnerable, no te vas a sentir en confianza y así no se puede. O sea, si el proceso no va a funcionar hasta que buscando en medio de mi desespero, porque como lo dije con Juana, antes de yo empezar con ella era una persona súper dependiente emocionalmente de muchos factores y de otras personas. O sea, mi estabilidad emocional dependía de mi familia, dependía de Felipe casi al 70-80%. Entonces, para mí que Felipe me dijera que, pues como que hasta aquí llegamos, fue súper duro. Fue súper, súper duro. Y obviamente al principio yo empecé ese proceso con Juana, entendiendo en cierta parte que obviamente era por mí, que lo hacía como principalmente por mí, por mejorar mi vida, pero yo tampoco quería perder a Felipe por algo que fuera culpa mía, ¿me entiendes? Entonces yo empecé ese proceso con Juana muy esperanzada en que eso ayudara como a mi relación con Felipe y que de pronto Felipe dijera, no, ya Manuela está mucho más, a ver, como mucho más comprometida con el proceso, entonces vamos a apoyarla. Que no sé qué tan sano fue eso en ese momento, pero a mí me sirvió. A mí me sirvió y yo desde pues como desde las primeras consultas con Juana me di cuenta que en realidad yo no lo estaba haciendo por lo que les acabo de decir, como porque Felipe se diera cuenta de que yo ya sí estaba juiciosa. Eso había sido una excusa que yo misma había creado para convencerme de empezar el proceso. Pero como les dije, muy rápido me di cuenta de que no era así y que lo estaba haciendo 100% como por mí misma. Y eso me empezó a llenar para mí es una sensación indescriptible. O sea, me empezó a llenar como de una plenitud, me empezó a llenar de felicidad, me empecé a enamorar del proceso sin querer llegar a un resultado. Porque uno en esto no, no puede intentar llegar a un resultado. Es simplemente avanzar y fluir con el proceso. Y yo me entregué a ojo cerrado en este proceso y a Juana. O sea, yo di un salto al vacío. Y fue como al vacío de conocerme a mí misma. Y en todo ese proceso, como ya lo hablé con Juana, hay momentos de mucho dolor. Y más porque empiezas a ser consciente de que todo lo que vives tú y todo lo que te hace daño, lo creas tú mismo. Entonces es como una pelea interna de si a mí esto me hace sufrir y yo no lo quiero vivir, ¿por qué yo misma me lo creo? O sea, ¿cómo así? Yo misma lo estoy creando. O sea, uno es el creador de su realidad. No depende de nada externo, ni de otras personas, ni de pues, de nada.
Entonces me empecé a enamorar de esto y empecé a estudiar aparte y empecé a investigar, a leer, a hacer cursos y, y así fue que empecé yo la terapia en un momento de desespero profundo, de no encontrarle sentido a mi vida, de estar aburrida, de sentir que yo no tenía como, o bueno, no tenía una misión, no, que no sabía a qué había venido al mundo. Y fue así por mucho tiempo de mi vida y yo juraba que yo era una persona muy feliz, una persona muy centrada, pero en este proceso me di cuenta que no. Y esto es un camino infinito, o sea, acaba el día en el que me muero o en el que te mueres, porque yo creo que somos unas personas o somos una persona nueva todos los días. O sea, tú te levantas siendo una persona totalmente diferente a la que fuiste ayer y yo me levanto todos los días con la convicción de que voy a ser una persona mejor de la que yo misma fui el día de ayer. Yo no tengo competencia con nadie, yo no me enfoco en lo que hace o no hace la otra persona. La competencia es conmigo misma. Y es de ese proceso del que te tienes que enamorar y también ser muy compasivo contigo, porque es que no todos los días nos levantamos con ganas de ser conscientes, de, de querer evolucionar. Hay días en los que simplemente nos levantamos como digo yo con la malparidez cósmica y son días en los que no queremos nada, que no queremos que nos hablen, pero esos días también te hacen crecer y también hacen que te conozcas aún más. Y ahí es cuando tienes que ser compasivo y entender también que un proceso no es lineal, sino que un proceso es así y sentirte cómoda cuando estás aquí, pero también cuando estás acá. Eh, En todo este proceso, lo que más maravilloso me parece es como la capacidad que he ido como adquiriendo o desarrollando de conocerme. O sea, yo todos los días me sorprendo conmigo misma. O sea, es que no sé explicarles bien, pero esa es maravilloso. O sea, todos los días para mí es un día como una oportunidad nueva para aprender, para crecer, para evolucionar. Y como les decía a Juana, em, simplemente es un camino maravilloso. Es un camino lleno de muchas emociones, en los que hay veces estás muy triste, pero otras veces estás muy feliz, pero no me arrepiento de absolutamente nada. O sea, yo soy una Manuela antes y después de haber empezado terapia. Y esta Manuela, pues en la que me estoy convirtiendo hoy, es mi mejor versión. Me siento súper orgullosa. Y también gracias a este proceso, o sea, esto sí se lo tengo que agradecer mucho a el proceso y a mí principalmente porque gracias a mis ganas de aprender, a mi amor por conocerme, por conocer mi mente, por conocer cómo funciona la mente humana, fue que tomé la decisión de empezar a estudiar terapia transpersonal y la forma en la que yo estoy estudiando con la escuela que lo estoy haciendo son varios niveles. Yo ya voy en uno como en el intermedio. Es un camino de autoconocimiento y no hay mejor forma de aprender que por uno mismo. O sea, no sé si me entienden, pero yo no te puedo ofrecer a ti algo que yo ya no me ofrezca a mí.
Y lo lindo de mi carrera es que primero me sano yo antes de poder ayudar a otras personas a sanar. Y eso me reconfirma todo lo que yo llevo como trabajando por años en mí. Y es que estoy preparada. Y muchas veces no me lo creo. Y Juana me lo dijo el episodio pasado. Me dijo, Manu, tú estás preparada para ayudarle a las demás personas. Y es que yo muchas veces me siento súper segura con mi proceso y ayudándome a mí y estoy súper orgullosa de todo lo que he hecho por mí y de todo lo que sé, pero al momento de decir, ok, lo voy a poner en práctica con otra persona, obviamente me asusto y digo, ¿será que sí sé? ¿Será que sí estoy preparada? ¿Será que pues empiezo a dudar y a dudar y a dudar? Y hoy aquí como con ustedes y todo lo que he hablado, me doy cuenta que sí estoy preparada, porque yo ya aquí estoy súper sana y obviamente todos los días voy a tener muchas más cosas en las que trabajar, porque es infinito, como ya les dije, pero estoy preparada y eso me hace sentir demasiado feliz. Mirar hacia atrás, como acordarme de ese momento con la pelea de Felipe, cómo me sentía, que sentía que era un hueco del cual yo no, pues como que no podía salir, no veía la luz y verme ahora es como para mí un proceso de transformación como el de una mariposa. Así me siento yo, como que entré, pues la oruga, pues como la transformación de la oruga a mariposa, siento que así ha sido mi camino con la terapia. Y es demasiado gratificante. O sea, no, este capítulo no va a ser muy largo porque no, es muy difícil poner en palabras ese tipo de sensaciones cuando, pues como para intentar explicarle a la otra persona, es algo que sí o sí tenemos que vivir. Y yo considero que todas las personas en algún momento de nuestras vidas necesitamos terapia y no porque pasemos por una depresión, no porque no sé, tengamos alguna enfermedad mental y por todos estos tabús y mitos alrededor del tema, sino porque es un proceso sanador. No importa si tienes heridas de infancia o no, no importa si sabes lo que es una depresión o no, no importa si tienes ansiedad o no, es simplemente un camino de conocernos, un camino de aceptarnos. Eso es la terapia para mí. Hay muchos tipos de terapia. Yo no te estoy diciendo que tengas que conseguir un psicólogo, un psiquiatra, no. Hay demasiados tipos de terapia. Es simplemente investigar, buscar información y ver qué se acomoda a ti y empezar a conocerte. Y si no te sientes cómodo con otra persona, simplemente empieza tú a escribir, a investigar, a leer. Tú mismo lo puedes hacer. Obviamente es mucho más fácil y rápido cuando vas de la mano de un profesional y, y es eso. Simplemente quería pasar por aquí a contarte por qué había empezado terapia, agradecerle por medio de este episodio a Felipe por haberme como mostrado que estaba en el fondo, agradecerme a mí por todo este tiempo de trabajo, de esfuerzo y agradecerle a Juana porque de verdad que sin ella obviamente no sería posible. Y bueno, cuéntame tú si has ido a terapia, si no has ido, por qué no has ido. Y una última cosita súper importante y es que
cuando vayas a terapia, si tomas la decisión o no, ábrete y muéstrate vulnerable. No, que no te dé pena. Porque es que si tú crees que no te va a funcionar, no te va a funcionar. No es el profesional, no es tu psicólogo, tu psiquiatra, eres tú. Tú te tienes que abrir y entregar al proceso, porque si no, nosotros como terapeutas o nuestros psicólogos no pueden hacer que funcione. Tú tienes que poner de tu parte al 100% porque a ti te dan las herramientas, pero tú eres el que tiene que construir ese castillo o esa casa. No lo van a construir por ti. Entonces, para mí la terapia es un acto de amor propio. Es autocuidado, es como bañarme o cepillarme los dientes todos los días, literalmente. O sea, mis citas mensuales con Juana, que es mi psicóloga, hacen parte de mi canasta familiar. O sea, yo lo tengo en mis gastos fijos mensuales, porque para mí es súper importante. Entonces, simplemente ábrete al proceso y cuéntame qué opinas sobre la terapia. Gracias por haber llegado hasta el final de este episodio. Estoy muy feliz. Te quiero mucho.